Una vez preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Jesucristo contestó con mucha naturalidad, dijo, una oración que los judíos conocen como la Shema, que es, oh Israel, tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor añadió, y al prójimo como a ti mismo. Esto es una verdadera revolución, porque el Señor resume toda la ley y los profetas, que así es como Él lo dice, en esos dos mandamientos. Los judíos habían recibido de Dios del monte Sinaí las tablas de Moisés, las he pintado aquí, y en esas tablas, en cierto modo, ahí es donde estaban escritos los 10 mandamientos. Dice la Sagrada Escritura que estaban escritas por un lado y por el otro. En la catequesis muchas veces a los niños se les dice que pinten las tablas de la ley y que pinten los mandamientos, y se han puesto siempre en números romanos. Y yo recuerdo que de pequeño, cuando la profesora nos decía en la clase de religión que pintáramos las tablas de la ley, recuerdo que con gracia yo le decía, ¿cómo las hacemos? Entonces la profesora decía, en la primera tabla tenéis que pintar los 3 primeros mandamientos. Entonces poníamos en números romanos, el número 1, el número 2, el número 3, y cabían perfectamente y quedaban muy bien. Ahora, el problema venía cuando en la otra tabla nos exigían poner los otros 7. Claro, era un problema porque aquí ya no caben tan fácilmente los otros 7. Vas poniendo los mandamientos y entonces ves que a medida que vas bajando, el 6, el 7, el 8, el 9, ya el 10 te cabe regular. Había veces incluso se me salían de aquí los mandamientos. Y alguna vez a la profesora yo me quejaba y le decía, pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que ponerlo así y no lo ponemos más fácilmente? Es decir, 5 en una tabla y 5 en la otra, y ya estaría todo el problema solucionado. La profesora decía, no, porque es que esto tiene un motivo para que aprendáis. Y es que en esta primera tabla, los mandamientos que están son los que se refieren a Dios directamente. Y en la segunda tabla se refieren al prójimo. Por eso, esos 3 mandamientos, si tú los vas leyendo despacio, léelos despacio y te darás cuenta que los 3 primeros tienen que ver con Dios. Los 7 últimos tienen que ver con el prójimo. Y ese es el resumen de todos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.